y vamos a empezar con la clase. Todo lo que vamos a ver hoy es, como ya les dije, conducción de calor en estado estacionario. Vamos a tratar toda la temática de conducción y el próximo tema sería la parte de aletas, que lo dejaríamos ya para el siguiente corte. Entonces, hasta aquí, hasta esta temática del día de hoy, entra todo lo que consiste el primer corte, ¿vale? Hasta conducción de calor en estado estacionario. Hasta ahora, ¿cierto? Todo lo que sabemos o lo que hemos sabido de la conducción de calor nos lleva a lo que conocemos como... Pero ¿Sí? está compartiendo. Ah, simplemente grabé, pero no estaba compartiendo, ¿verdad? Ahora sí, ¿cierto? Sí, ya, ahora sí. Perfecto. Hasta ahora todo lo que hemos visto, ¿cierto? Nos ha llevado a lo que conocemos como la ley de Fourier de la conducción de calor. Todos, hasta aquí, pues creo que es una de las leyes que ha quedado más clara porque es lo que hemos tratado en su gran mayoría, ¿cierto? Recordemos que la ley de Fourier es la ley de la conducción, donde nos dice que el calor de conducción, el calor por conducción a través de una pared o a través de cualquier elemento, es igual a menos la conductividad por el área de transferencia de calor por el cambio de la temperatura en función del espesor. ¿Vale? Donde esto puede ser expresado de manera diferencial, como ya hemos visto en la sección de la ecuación de transferencia de calor para la conducción. ¿Vale? Esto no es nuevo, esto es algo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Bien. Perfecto. Y todos sabemos que, obviamente, en las paredes normalmente siempre hay una pared que se encuentra a mayor temperatura y otra pared a menor temperatura, a menos de que se encuentren en una condición de frontera de simetría térmica, donde la máxima temperatura se encontrará en el punto más alejado de las superficies externas. Lo mismo, seguimos hablando de la conducción de calor en el estado estacionario para las paredes. Entonces, básicamente, la razón de la conducción de calor a través de una pared plana es proporcional a la conductividad térmica promedio del área de la pared y la diferencia de la temperatura, pero es inversamente proporcional al espesor de la pared. Todo esto ya lo sabemos, pero lo quiero traer nuevamente a relucir por el siguiente motivo. Porque toda esta expresión que conocemos de la conducción de calor puede ser reescrita de una forma completamente novedosa. Y es utilizando la analogía eléctrica. Recordemos nuestro curso de electricidad y magnetismo, que es, si no estoy mal, física 2, ¿no? Es física 2, ¿cierto? Ingeniero. La 3. No, porque la 3 no es ondas y física moderna, algo así. Sí, señor, es la física 2. La tesis de óptica y de ondas electromagnéticas. Sí, esa es la 3, la 2 es la que es todo lo que es electricidad. La 2 es cuando uno da leyes de Kirchhoff y eso. Correcto. Perfecto. Entonces recordemos la famosa ley, básicamente que si tú estás trabajando todo lo que conoces de resistencias, es la famosa ley que si no sabes que si no la conoces, básicamente no sabes de resistencia. ¿Alguien me puede decir cuál es la ley? ¿De la que estoy hablando? De la de Ohm, ingeniero. Debe ser la ley de Ohm. La ley de Ohm. Correcto. Todo este proceso de la analogía eléctrica de la conducción es para llevar lo que conocemos como la conducción térmica o la ley de Fourier a una forma similar, haciendo una analogía de la ley de Ohm. Donde en este caso, ¿cierto? La corriente hace las veces del calor, porque es lo que se está transportando, ¿cierto? La diferencia de potencial, ¿cierto? Hace las veces de la diferencia de temperatura. Y la resistencia eléctrica que ofrece
como tal una resistencia o cualquier material, hace las veces de un nuevo concepto que vamos a hablar, que es la resistencia térmica de un material. ¿Vale? Entonces, podemos hacer un símil y podemos conocer elementos como resistencias térmicas. Entonces, la razón de transferencia de calor a través de una capa corresponde a la corriente eléctrica. La resistencia térmica a la resistencia eléctrica y la diferencia de temperatura a la caída de voltaje en la capa o a la diferencia de potencial. Entonces, aquí tenemos una representación de la analogía que les acabo de explicar. Veamos la de flujo de calor. ¿Vale? El flujo de calor se puede representar similarmente a el flujo de corriente eléctrica. ¿Vale? Como ya les dije, la corriente hace el símil del calor. La diferencia de potencial, nosotros la conocemos como un delta V, pero es simplemente el resultado de V1 y menos V2, es igual a la diferencia de temperaturas. Y la resistencia térmica de la pared es el símil a la resistencia eléctrica de un cable. Donde la resistencia eléctrica de la pared, si queremos volver a la versión original de la ley de Fourier, la resistencia de pared viene siendo L sobre K por A. ¿Por qué viene siendo L sobre K por A? Si ustedes resuelven y reemplazan esta expresión en la ecuación superior, ¿a qué ecuación vuelven? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué ecuación vuelven? Es muy sencillo. Volvemos a la ecuación de la ley de Fourier. ¿Por qué? Hagan el reemplazo. Resistencia de la pared es igual a L sobre K por A. Si lo reemplazamos, K por A, que están dividiendo por la ley de la oreja, que van a quedar en la parte inferior, pasan arriba a multiplicar. Y volvemos a la ley de Fourier. Entonces podemos decir que la resistencia térmica de una pared, ojo, la resistencia térmica de una pared, que es el inverso del producto de la conductividad por el área entre el espesor de la pared, ¿cierto? Podemos decir que es directamente proporcional al espesor de la pared e inversamente proporcional al área de transferencia de calor y a la conductividad del material. Cuando la resistencia es muy alta, estamos hablando que la pared o el elemento en general no es un buen conductor térmico. Cuando hablamos que la resistencia es muy baja, hablamos de que es un buen conductor térmico. Tal cual como las resistencias eléctricas. Si un elemento tiene una alta resistencia, no es buen conductor. Si un elemento tiene baja resistencia, es buen conductor. ¿Es claro esto? Claro. Perfecto. Muy bien. Ahora, el concepto de resistencia térmica no solo se puede utilizar para la conducción. Recordemos que normalmente los procesos de conducción siempre están sometidos en sus extremos por otros fenómenos de transferencia de calor. Por ejemplo, la convección o la radiación. Para estos fenómenos de transferencia de calor también hay un símil para el concepto de resistencia térmica. En este caso, vamos a considerar la transferencia de calor por convección de una superficie sólida con un área superficial determinada y una temperatura superficial determinada, que transfiere calor a un ambiente que tiene una temperatura infinito menor que él, ¿cierto? Con un coeficiente de convección H. Esta es la famosa ley de Newton de enfriamiento, para la razón de transferencia de calor. La ecuación de convección que toda la vida nosotros conocemos. H igual a la, Q de convección es igual al H por el área superficial, por la diferencia de temperatura entre la superficie y los alrededores. De esta forma, si podemos o si reacomodamos utilizando la misma estructura T1 menos T2 sobre la resistencia de la pared, en este caso sería una resistencia de convección, donde la resistencia de la convección
se calcularía como 1 sobre el coeficiente de convección por el área superficial. De esta forma, hemos obtenido el mismo símil para un proceso de convección. Funciona exactamente igual. Anoten estas expresiones, muy importante que las tengan. Si necesitan que vuelva a la anterior ecuación, yo se las pongo. Solo avísenme. No, ingeniero. Y así mismo como... Preguntó algo. Sí, Ingeniero, vuelva a la primera, hágame el favor. eso. Si no necesitaban que volviera a la anterior, yo no tengo ningún problema. A la otra. A esta. A la... Eso. Bueno, me avisas para yo poder seguir. Listo, ingeniero, ya puede pasar. Esta ya. Sí, ya, ingeniero. Perfecto. Y así mismo como la convección y la conducción, también hay un modelo para la radiación. La radiación es un poco más compleja, porque aquí el modelo, ¿cierto?, incluye una diferencia de temperaturas a la 4. Para poder sacar una resistencia a la radiación, hay que inventarnos una especie de nuevo coeficiente, que es el coeficiente de calor por radiación. Es decir, inventarnos un nuevo coeficiente así como el de convección, pero especial para la radiación. Donde el coeficiente de radiación, espérese que se me perdió el cursor, ahora sí, donde el coeficiente de radiación se calcula de esta manera. O puede ser de esta manera. Donde la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann por la suma de las temperaturas al cuadrado, ojo, por la suma de las temperaturas. ¿Por qué ocurre esto? Porque al hacer este valor o encontrarse este valor a la 4, hay que empezar a trabajar con modelos de diferencias de temperaturas. La constante o la resistencia térmica a la radiación se encuentra de esta forma. Aquí encontramos el coeficiente de radiación y este coeficiente de radiación lo calculamos de esta forma que se encuentra aquí. Nótese que a diferencia de la convección y la conducción, en este caso la resistencia a la radiación tiene una alta dependencia a la diferencia de temperaturas. Altísima dependencia a la diferencia de temperaturas. Entonces es muy importante que un pequeño cambio en un gradiente de temperatura va a ser un cambio grandísimo en la resistencia a la radiación. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Resistencia a la radiación es 1 sobre el coeficiente de radiación por el área superficial, donde el coeficiente de radiación es igual a la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann por el producto de la suma de las temperaturas al cuadrado por la suma de las temperaturas normales. Recordemos que en la radiación las temperaturas siempre tienen que tener valores absolutos. Copien, anoten y me avisan para proseguir.
Pam, 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 pam. ¿Ya? ¿Podemos proseguir? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Sí, ingeniero. Ahora, algo muy importante que tiene en conjunto la convección y la radiación es que hemos hecho un símil de la aparición de un coeficiente de transferencia de calor por radiación. Si nos damos cuenta, al hacer este símil, la ecuación de radiación puede quedar expresada, la ecuación de Stefan Boltzmann puede quedar expresada de esta manera, donde H de radiación es todo este amasijo de elementos. Pero, ¿a qué se parece esta ecuación? Díganme ustedes, ¿a qué se les parece? H de radiación. ¿A cómo? La ecuación de convección. A la ecuación de convección. Es correcto. Quiere decir que si organizamos los términos de esa forma, podemos tener un coeficiente de radiación y un coeficiente de convección. Estos dos coeficientes tienen la casualidad de que numéricamente coinciden las unidades. Están así que podemos crear un nuevo coeficiente general para llamar un fenómeno de conducción, de convección y de radiación simultáneo. A este coeficiente se denomina un coeficiente de transferencia de calor combinado. Es decir, nosotros podemos generar una nueva o un nuevo coeficiente de transferencia de calor combinado, sumando el coeficiente de transferencia de calor por convección y el coeficiente de transferencia de calor por radiación. De esta forma, podemos casarnos con un único modelo de resistencias donde haya solamente un coeficiente de transferencia de calor combinado. También se le conoce como un coeficiente de transferencia de calor global. ¿Vale? Se le conoce como un coeficiente de transferencia de calor global. Ahora, obviamente, los fenómenos de transferencia de calor no son individuales. Cuando hablamos de los fenómenos de transferencia de calor, normalmente siempre hay dos o más fenómenos de transferencia de calor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pared, por un extremo de la pared va a haber convección, dentro de la pared va a haber conducción y del otro lado de la pared puede haber convección o también puede haber radiación o ambos. ¿Vale? Entonces, así como en las redes eléctricas, también hay que plantar las redes de resistencias térmicas. ¿Cómo se plantea una red de resistencia térmica? Con igualaciones. ¿Cierto? ¿Qué sabemos de las transferencias de calor? Por ejemplo, para esta pared, que la transferencia de calor de la primera pared de convección desde el ambiente hacia la superficie de la pared tiene que ser igual al calor que es transferido a través de la pared. Y eso tiene que ser igual al calor que es transferido desde la superficie de la pared hacia el ambiente.
En el primer caso, entonces, el calor en general es igual a la convección, igual a la conducción, igual nuevamente a la convección. Si hacemos o si acomodamos todo el proceso en un modelo tipo de resistencia, podemos encontrarlo de esta forma. Y finalmente representado como una resistencia de convección, una resistencia de una pared y una resistencia de convección 2. Ahora, eso es para hablar de los calores. Pero nosotros también podemos hablar de una resistencia global. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos o hablamos en las redes eléctricas, cuando nosotros teníamos un circuito eléctrico, ¿cuál era el fin último que nosotros encontrábamos? Para reducir el circuito. ¿Encontrar qué? Una resistencia total. Una resistencia total, no, una resistencia equivalente al circuito. Se denomina resistencia equivalente. Es decir, que yo tengo mi circuito y es como si tuviera una única resistencia que hace que toda mi corriente como si pasara por ese circuito. ¿Vale? Eso se le llama resistencia equivalente. No es que esté cambiando el circuito, es que es una resistencia que hace el símil del circuito que yo tenía originalmente. Así como lo hacíamos en los circuitos, en las redes de resistencia también se puede generar una resistencia equivalente. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, que estamos viendo ahora para una pared que tiene un único sistema, o que está compuesta por un único elemento y que tiene convección de un lado y convección del otro, podemos plantear un sistema de redes en serie. ¿Cómo así? La resistencia tiene primero convección, entonces tenemos una resistencia de convección. Después tiene conducción, tenemos una resistencia de conducción. Y tercero, otra resistencia de convección. Tercera resistencia en serie de convección. ¿Qué pasaba con las resistencias en serie en la electricidad? Sumaban de forma algebraica. No, Sumaban de forma algebraica. Aquí, tal cual, funciona exactamente igual. Cuando tenemos unas resistencias en serie, la resistencia equivalente térmica es igual a la suma de las resistencias parciales, algebraicamente. Podemos encontrar una resistencia total, ¿cierto? Y podemos calcular la caída de temperatura, en este caso, por ejemplo, desde la condición de ambiente inicial hasta la condición de ambiente final, solamente con conocer una resistencia global. Esta resistencia global, si yo quiero expresarla como una ecuación tipo, no la ley de Fourier, sino la otra, tipo la ley de Newton, se me había ido la paloma, tipo la ley de Newton, ¿cierto? Puedo desglosar esta resistencia térmica y generar esta versión de la ley de Newton, donde U, ¿cierto?, es el coeficiente de transferencia de calor total. Ya no es solamente conducción, convección y radiación. Este coeficiente de transferencia de calor total incluye convección, radiación y conducción, porque hemos calculado una resistencia equivalente de un sistema en serie. Y recordemos que para un sistema en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias parciales de cada uno de los elementos que lo compongan. Resistencia a la convección, resistencia a la pared y resistencia otra vez de la convección. Si es necesario añadir la radiación, se añade la radiación. ¿Es claro esto? Sí, genial. Perfecto. Muy bien. Aquí estaba lo que les estaba hablando. Para múltiples capas, ya no tenemos una pared, sino que tenemos varias paredes de diferentes materiales. Entonces la resistencia total
Por ejemplo, esta pared tiene convección, conducción, conducción y convección. Tiene 4 resistencias. La resistencia total para este modelo en serie sería la suma de las resistencias parciales. La resistencia a la convección 1, resistencia a la pared 1, resistencia a la pared 2 y resistencia de la convección 2. De esta forma, algebraicamente, el cálculo de cada uno de los valores es esto. Pero se hace la suma numérica tal cual, sin ningún problema. Y con eso podemos obtener una resistencia total. Ahora, cuando tenemos múltiples dimensiones, esta analogía también tiene la misma funcionalidad. Conociendo el calor, se puede determinar una temperatura superficial TJ en cualquier superficie interfase a partir de TI, TJ y R total de I hasta J. En múltiples dimensiones también funciona y además esta metodología permite conocer temperaturas individuales en superficies puntuales. Por ejemplo, digamos que yo he calculado la resistencia total, ¿cierto? He calculado todo el calor necesario y ya no tengo ningún problema, ¿cierto? Pero digamos que yo quiero calcular cuánto es esta temperatura T2 precisamente. ¿Cómo hacemos esto? Primero, hasta T2 solamente hemos incluido 2 resistencias. Entonces habría que calcular una resistencia nueva equivalente que solamente sea esta convección y esta resistencia de la pared. Segundo, ¿para qué entonces nos sirvió originalmente calcular una resistencia total? Para el cálculo, un momento que se me perdió el cursor, ahora sí, para el cálculo del flujo de calor. Con el cálculo del flujo de calor, recordemos que el calor es constante. Lo que cambia son las temperaturas. Es decir, el calor de convección es el mismo calor de conducción y es el mismo calor de conducción y otra vez el mismo calor de convección. Lo que varía es la diferencia de temperaturas. Entonces, con el cálculo del calor total que se transfiere y con el cálculo, y con el recálculo de una nueva resistencia, yo puedo simplemente despejar utilizando estas diferencias de temperatura. T2 menos T infinito. Por ejemplo, para hallar T1, digamos que yo quiero hallar T1, solo necesitamos la resistencia de la convección 1, ¿cierto? Y sería T infinito menos T1. Para hallar T2, por ejemplo, desde T infinito 1 hasta T2, y la resistencia equivalente sería la suma de la resistencia de la convección 1 más la resistencia de la pared 1. Si yo quiero hallar T3, exactamente lo mismo. Pero miren que en este aspecto ya lo está haciendo en otra dirección. Ahora está haciendo T3 menos T infinito. T3 menos T infinito. O sea, se está devolviendo por este lado. Y solamente es igual a la convección de este lado. O sea, hay miles de formas de calcular muchas variables en este proceso. Ustedes pueden calcular entonces también T3 utilizando como referencia este T infinito o utilizando este otro T infinito. Es cuestión de jugar con las ecuaciones. Esto hay que practicar poco a poco. Igual ya ustedes tienen experiencia con el desarrollo de todo lo que es las ecuaciones de circuitos. Este es uno de los ejemplos del libro. Me gustaría resolver este ejemplo del libro para explicarlo fácilmente, ¿cierto? Y si hoy alcanzamos la teoría, la próxima clase hacemos lo mismo que hicimos con el tema anterior. Tomar ejercicios del libro y resolverlos. ¿Les parece? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Alguien, por favor, que lo lea para yo no desgastar mi voz. Mi hermosa, bella y divina voz. Yo, ingeniero. Considero una pared gruesa de 3 metros de alto, 5 metros de ancho y 0,3 metros de espesor, cuya conductividad térmica es de 0,9 watts metro grado centígrado. Cierto día se miden las temperaturas de la superficie interior y exterior de esa pared y resulta ser de 16 y 2 grados centígrados respectivamente. Determine la razón de la pérdida de calor a través de la pared en ese día.
Vale, perfecto. Este tan sencillo este problema tiene dos formas de solución, como los plantea en el libro. En el libro nos plantean dos formas de solución, que es la ley de Fourier clásica y la analogía térmica. Vamos a hacer las mismas dos. Es muy sencillo en realidad. Ya les pongo el tablero que estaba organizándolo. Pam, 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 pam. Listo, entonces vamos a tomar los datos, ¿cierto? Entonces, nos dice que es una pared de 3 metros de alto. H igual 3 metros. No sé, W igual a 5 metros de ancho. Y el espesor, que es L, igual a 0.3 metros de espesor. Con una conductividad térmica de 0.9 vatios metro grado Celsius. K igual a 0.9 vatios sobre metro grado Celsius. Cierto día se miden las temperaturas de la superficie interior y exterior de esa pared y resultan ser de 16 y 2 grados Celsius. T1 igual a 16 grados Celsius. T2 igual a 2 grados Celsius. Resolvámoslo de la forma más fácil, la ley de Fourier primero. La ley de Fourier básica nos dice que el calor o la transferencia de calor es igual a menos K por A por delta T sobre E. Entre el espesor. Correcto. Donde menos K sería menos 0.9 vatios metro grado Celsius por el área. El área simplemente es el largo por el alto. 3 por 5 serían 15 metros cuadrados. Por la diferencia de temperaturas, T2 menos T1, que sería 2 grados Celsius menos 16 grados Celsius sobre el espesor, que es 0.3 metros. Dígame, por favor, cuánto es la transferencia de calor. $630. 630 vatios. Cerradito, ¿cierto? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo utilizando la analogía de la resistencia térmica. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Plantear la ecuación en forma de resistencia térmica. Calor por transferencia de calor es igual a T1 menos T2 sobre la resistencia a la conducción, donde la resistencia a la conducción para una pared es igual a ¿qué? L sobre K por A. Espesor entre L sobre K por A. Numéricamente hablando sería 0.3 metros
sobre la conductividad, que es 0.9 vatios metro grado Celsius por 15 metros cuadrados. 15 metros cuadrados. Este metro cuadrado se va con este metro y este metro, y nos queda que las unidades van a ser grados Celsius sobre vatio. ¿Cuánto nos da la resistencia a la conducción de esa pared? $0.02. 0.022. 0.22. ¿22 qué? ¿Hay algo más? Un poco de ahí. O sea, varios 2. Ok. 2 factorial. Grados Celsius sobre vatio. ¿Listo? Simplemente reemplazamos entonces en la expresión. La transferencia de calor es igual a 16 grados Celsius menos 2 grados Celsius, 2 grados Celsius sobre 0.022 factorial grados Celsius sobre vatio. Este Celsius se va con estos Celsius y la respuesta nos va a quedar en vatios por ley de la oreja. Tiene que dar lo mismo o por aproximación tiene que dar muy similar. Si pueden colocar el poco de 2. Sí, da 6.30, colocando todos los dos, todos los 0.222. Colocando todos los dos, ahí sí les tiene que dar exactamente el mismo valor. El problema es la aproximación. Da 630 vatios. Perfecto. Entonces la analogía ya sabemos que funciona. No hay ningún problema. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio ya que es más complejito. Por favor, alguien que lo lea. Por favor, por favor. Ya vine. Considera una ventana de vidrio de 0,8 metros de alto y 1,5 metros de ancho, con un espesor de 8 milímetros y una conductividad térmica de 0,78 watt-metro grados centígrados. Determine la razón estacionaria de la transferencia de calor a través de esta ventana de vidrio y la temperatura de su superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados centígrados, en tanto que la temperatura del exterior es de menos 10 grados centígrados. Tome los coeficientes de transferencia de calor de la superficie interior y exterior de la ventana como H1 10 watts metro cuadrado grado centígrado y H2 40 watts metro cuadrado grado centígrado, los cuales incluyen los efectos de la radiación. Ok, entonces este H1 y este H2 ya son coeficientes combinados. O sea, aquí me están diciendo que en realidad el fenómeno que está ocurriendo del otro lado no es solo convección, sino que es convección y radiación. Y ese H es el efecto combinado de ambos. ¿Vale? ¿Es claro eso? Sí. Perfecto. Eso es clave. Bueno, es clave y no es clave. Es interesante que te digan eso porque no tienes que tener en cuenta la radiación. Me voy a llevar la imagen. Vale. ¿Nos dicen la conductividad del vidrio o tenemos que buscarla? Así nos la dicen. K 0.78 vatios metros grados Celsius. Vamos a anotarla aquí. K igual a 0.78 metro grados Celsius. ¿Nos dicen las dimensiones del vidrio?
Pregunta seria. 0.8 metros de alto y 1.5 metros de ancho. H igual a 0.8 metros. W igual a 1.5 metros. Y el espesor, bueno, este está en el dibujo. ¿Qué más información nos hace falta? Yo creo que no nos hace falta más información, ¿cierto? No. Vale. En este caso, ¿cierto? A diferencia del caso anterior que teníamos una pared única, aquí lo que tenemos es un sistema de redes de resistencia. ¿Cómo así que un sistema de redes de resistencia? Si nos damos cuenta de este lado, del lado donde acabo de marcar con un número 1, tenemos aire, supongo. Este aire está generando una transferencia de calor por convección. Dentro del vidrio tenemos un fenómeno de conducción. Y del otro lado del vidrio tenemos nuevamente otro fenómeno de convección. Bueno, era convección combinada con radiación, en el 3 y en el 1. ¿Vale? Entonces tenemos un fenómeno de redes. Ese fenómeno de redes hay que tratarlo como unas redes en serie. Vamos a expresar el método en el modelo de resistencia. Sabemos que el calor es igual a T1 menos, vamos a nombrarlas con los números que puse ahí arriba, T1 y T3, o cómo quieren que las nombre. Ingeniero, eso no se... No, en realidad no me gusta porque deberían ser... Pero como se entienda mejor. Vale. Vamos a llamar a esta T infinito 1. Porque aquí ya hay un T1 y hay un T2. Aquí hay un T1 y aquí hay un T2. Y vamos a llamar a esta T infinito 2. ¿Vale? Profe, me perdí. ¿Ese 0.8 H qué es? Es la altura del vidrio. Ah, Bueno, para que no se... sí, porque hay 2 H, entonces 3 H, entonces me confundo. Claro, entonces no vamos a ponerle H, sino que vamos a ponerle L. ¿Vale? Que ese es el alto del vidrio. No, ingeniero, el alto no es, el espesor no es el. Ay, hijo de madre. Otra letra, pues invéntese otra letra. Pagué el área enseguida y ya. Póngale Y, póngale Y. Bueno, yeah. ¿Contentos? Pero es que con ese H uno no se confundió, uno ya sabía que era el alto. Bueno, calculemos, ya que lo dice, entonces calculen el área de 1, 0.8 por 1.5. Ya que están 1.2. peleones, ya que están peleones por eso. 1.2. 1.2 metros cuadrados. Perfecto. Entonces vamos a expresar esto en forma de transferencia de calor en redes de resistencias térmicas. Donde T infinito 1 menos T infinito 2 sobre una resistencia total. ¿Pero qué es igual esta resistencia total? La resistencia total es igual a la resistencia por convección 1 más la resistencia por conducción. No la marco porque solamente hay una. Más la resistencia por convección 2. Calculemos individualmente cada una de estas resistencias. Resistencia de convección 1. Una resistencia por convección, ¿cómo se calcula? Uno sobre H por A. 1 sobre H por A. Perfecto. Entonces esto es igual a 1 que multiplica a 1 que divide, perdón, a 10 vatios metro cuadrado grados Celsius por el área, que es 1.2 metros cuadrados. Metro cuadrado con este metro cuadrado se va. ¿Cuánto nos da la primera resistencia por convección?
Da 0.083333. 0.083 3 factorial. Grados Celsius sobre vatio. Perfecto. Vamos a calcular ahora la resistencia por la conducción. Resistencia por la conducción. Esa es igual a L sobre K por A. Tenemos L, que es 8 milímetros, que es 0.08 metros, sobre K, que era, ¿cuánto era el K? 0.78, aquí está, 0.78 vatios metro grados Celsius por el área, 1.2 metros cuadrados. Metro cuadrado con este metro se va. ¿Cuánto nos da la resistencia a la conducción? Profe, ese 0.08 no es 0.008. 8 milímetros entre 1000. Da 8 por 10 a la menos 3. Sí, tienes razón. 0.008. 0. Toda la razón. Porque ese serían 8 centímetros. Sí. Eso da 8.54 por 10 a la menos 3. 8.54 por 10 a la menos 3. Perfecto. Y por último necesitamos hallar la resistencia a la convección 2, que es igual, nuevamente, 1 sobre H por A. En este caso, 1 sobre H2, que son 40 vatios metro cuadrado grados Celsius, nuevamente por 1.2 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da la resistencia a la convección? 0.021. 0.021. ¿21 qué? ¿Hay más decimales? No, porque ya aproximé. Ah, ok. Celsius sobre vatio. Aquí también me faltó la unidad. Celsius sobre vatio. Perfecto. Antes de proseguir, ¿en cuál de estos, si todos fueran, suponiendo que todos fueran sólidos, cuál de estos sería mejor conductor? A ver si han entendido el concepto de resistencia. ¿Cuál sería la mejor resistencia? Y hablo de mejor, que permite fluir el calor. De conducción, ¿no? El de conducción. ¿Por qué? Porque es el que tiene la resistencia más baja. Es decir, tiene la menor oposición al paso del calor. ¿Vale? Si ustedes quieren ver quién conduce más, calculen el inverso. El inverso les va a mostrar que el que tiene el mayor índice de conducción, en general, va a ser el coeficiente de conducción, la resistencia de conducción. Y el que peor conduce es el primer caso, porque es el que tiene el valor más alto de resistencia, es decir, es el que más se opone al paso del calor. ¿Vale? ¿Es claro? Claro. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces ya hemos calculado los coeficientes individuales de las resistencias. Ahora necesitamos calcular cuánto es la resistencia total. ¿Qué hay que hacer? Sumar esos tres. Ingeniero, en el caso, pero no siempre el aire va a ser ¿cómo es que? El menor conductor, ¿no? O hay un caso en el que algún material sea menor. Depende del material, porque puede, por ejemplo, hay materiales sólidos que tienen muy baja conducción. Muchísimo, sobre todo los materiales. Menor que los gases. Sí, los materiales cerámicos están hechos para eso. Ah, sí, bueno.
Los materiales cerámicos están hechos para evitar la transferencia de calor. Están así que por eso muchos hornos industriales están hechos de materiales cerámicos. El cálculo de la resistencia total simplemente es el cálculo de la suma de las tres resistencias. ¿Cuánto da la suma? Recordemos que el 0.083 es factorial el 3. O sea que tiene un pocotón de 3 atrás. $0.0379 me da a mí. 0.03. No puede ser porque ya 0.1164. ese sí te lo creo, porque no puede ser menor que el máximo. Si está sumando, ese valor que me dijiste es menor que este, no puede ser menor que este. 0.11. 64. 27. 27 o 64. Yo, por ejemplo, el Yo lo 0.83 usé, de 3 factoriales es un 12avo y el de abajo es un 48avo. Sume así, digamos que fracciones yo completas. meto eso así con la fórmula. Ingeniero Aro, yo también tomando todos los valores completos daba 0.113. 113. Sí. Eso depende de la O sea, cantidad de queso. 11.27. Bueno, 0.1127. eso entra dentro de los decimales que ustedes tomen. No hay problema. Miren que los dos primeros está bien. El tercer decimal, bueno, no va a hacer tanto efecto. Pero vamos a tomarlo así. Vale, ya tenemos una resistencia térmica. Entonces ya podemos calcular cuánto es la transferencia de calor. Simplemente reemplazamos en la ecuación que ya teníamos. T infinito 1 son 20 grados Celsius. Menos T infinito 2, que son menos 10 grados Celsius, o sea, menos con menos da más, 10 grados Celsius, sobre 0.113 grados Celsius sobre vatio. Celsius con Celsius se va, y todo esto nos va a quedar en vatio. Profe, ¿Sí? es que hay un error en el primer coeficiente de conversión porque es 0.0083, entonces por eso que ahí me daba 0.037. Ah, o sea que se equivocaron y no me habían dicho. Uno entre... Uno 10 entre, sí, 10 por 2, 0.0083. 8.33 por día la menos. No, pero es que no es 12, es 1.2. Ah, es 1.2. Sí, aquí está el punto, ¿no? Ah, ya. Sí, Ingeniero, sí, está ya. bien. Ya, un error mío. Ah. Bueno, entonces, ¿cuánto da el calor? La transferencia de calor. Da 2.61.49. ¿Cómo que 2.61 puntos? 265.48. Me acabas de dictar un número completamente diferente. 261, 265, ¿cuál creo? 265,48. Exacto. ¿Cómo que 2.65.48? 38 no es. Bueno, eso dependerá de los decimales. Eso no va a afectar tampoco mucho. Breve, ¿no? Easy peasy, ¿no?
Anoten. Que este está más interesante para anotar que el anterior. El anterior era más sencillito para hacer la primera prueba. Queda un tercer ejemplo, pero ese lo dejamos para después o simplemente no lo hacemos para poder seguir avanzando en la temática, que todavía queda tela por cortar. ¿Alguien escribió? Inge, si el martes vamos a hacer ejercicios, ¿qué? No alcanza a leer. Nosotros entonces pido un turno, si no es molestando. ¿Cómo? ¿Cómo, Germán? Explícame. Que usted dijo que en martes vamos a hacer ejercicio, pero ¿Se no alcanza? entendí si era como, o sea, que nosotros lo explicáramos así o qué. No, yo traigo ejercicios así. Porque este tema es más fácil. Este traigo a quemarropa para que salgan al tablero. Sí, ingeniero, entonces, sí, bueno. así es mejor. A quemarropa para que La salgan al tablero. quemarropa. Porque este tema es más sencillo que el anterior. El anterior me gustaba que ustedes lo hicieran porque es un poquito más complejo. Para que ustedes tuvieran la paciencia en su casa de poder resolverlo con calma. Y no se tuvieran el estrés de resolverlo en el tablero. Ingeniero, ¿puede colocar la foto del ejercicio para tomarle una foto? Clarinetes. Ahí está. Claro está que este es uno de los ejemplos que están en el libro. No hay problema. La idea es que la próxima clase resolvamos la matraca. Por eso quiero avanzar más que todo en la teoría. Para la próxima clase solo dedicarnos a hacer ejercicio. Por eso no quiero hacer el siguiente ejemplo. ¿Ya puedo continuar? Sí, ingeniero. Perfectísimo. Antes de seguir, ¿cierto? Hablando, porque en la lógica dice que si ya vimos unas resistencias en serie, debería venir unas resistencias en paralelo. Pero antes de proseguir con eso, tenemos que hablar de una cosa que se llama resistencias térmicas por contacto. Resulta que los materiales en la vida real no se pegan por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, tú cuando vas a unir dos placas, dos materiales, normalmente no las unes solamente con ponerlas pegadas una a la otra. Normalmente hay remaches, normalmente hay pernos, hay otros elementos que incluyen o que influyen en la transferencia de calor. Además de eso, cuando dos superficies están en contacto, por muy lisas que estas parezcan, existe una cosa que se llama la rugosidad. ¿Cierto? La rugosidad son esos picos y valles microscópicos en el material. Ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido cuando los materiales tienen un perfecto contacto, suponiendo que tengan un contacto, wow, perfecto, espectacular. Resulta que en la realidad los materiales no tienen un contacto perfecto. Tratemos de imaginarnos esa superficie rugosa como un valle de montañas, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos en contacto dos superficies, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? ¿Cómo? Imagínense que esa superficie, ¿cierto?, de un material es como un valle de montañas, un valle montañoso, que hay muchas subidas, muchas bajadas. Se le conoce como picos y valles, ¿cierto? Ahora, cada superficie tiene sus respectivos picos, sus respectivos valles, y eso es la rugosidad del material.
Ahora, ¿qué pasa si nosotros intentamos poner en contacto dos superficies? ¿Qué van a pasar con esos picos y esos valles? Hay una figura que les está dando una pista. Diferencia de temperaturas, ¿no? No, a eso no me quería, o sea, a eso exactamente no es. Cuando tú conectas dos elementos que tienen rugosidades, ¿cierto? En realidad los elementos no se están Van a quedar tocando cavidades entre ellos. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste, por favor? Que van a quedar cavidades entre ellos, huecos. Correcto. A eso es lo que quería llegar. Cuando tú pones dos materiales en contacto, en realidad ellos no están en contacto en toda su superficie. Resulta que los picos de una superficie y los picos de otra superficie tienden a evitar o hacer cavidades entre las otras. ¿Por qué? Porque digamos que las dos superficies tienen picos, se van a juntar picos con picos o superficies no picos, pero altas, ¿cierto? Algunos picos encajarán y otros van a haber puntos donde se van a encontrar valles con valles. Estos puntos de valles con valles van a generar cavidades y por estas cavidades va a entrar aire. Y el aire, según todo lo que hemos visto hasta ahora, en realidad no es un buen conductor del calor. Quiere decir entonces que mientras más rugoso sea un material, es más peligroso para un proceso de transferencia de calor, porque va a ser más difícil y va a generar una caída de presión mucho mayor. ¿Vale? Si tu fin último es que exista una alta transferencia de calor, entonces vas a tener ese problema. ¿Cómo se soluciona ese problema hoy en día? Eso es un problema, básicamente esto que les acabo de plantear es un problema básico de la computación. Hoy en día, ¿cómo se resuelve ese problema? Existen muchas soluciones. La primera y la más común, la pasta térmica. ¿Alguien alguna vez ha escuchado eso de pasta térmica o ha tenido en sus manos? Claro, lo que se pone en el procesador. Lo que se coloca en el procesador. Correcto, lo que se pone en las placas. La finalidad de eso es llenar esas cavidades. Evitar que existan esas cavidades y haya un contacto pleno, material con material. Y maximizar la transferencia de calor. Ahí ya podemos hablar de que el material tiene una conductividad perfecta. Pero cuando estos materiales no tienen esa conductividad perfecta, es decir, superficie con superficie completamente, ya no podemos hablar de una conductividad. Tenemos que hablar de una nueva propiedad. Una interfase contendrá numerosas brechas de aire de tamaños variables que actúan como aislamiento debido a la baja conductividad térmica. Para el cálculo de este tipo de superficie se usa un símil con la ley de enfriamiento de Newton. En la ley de enfriamiento de Newton establecemos obviamente un coeficiente de convección por el área por la diferencia de temperatura en las interfaces. Sin embargo, este coeficiente de convección tenemos que incluir los dos fenómenos. El fenómeno de la convección entre los intersticios de aire y el fenómeno de la conducción de los picos que sí se alcanzan a tocar. Esto genera una nueva propiedad o una nueva variable a la cual se le denomina conductancia térmica por contacto. Se le denomina HC, que corresponde al coeficiente de transferencia de calor por convección y se expresa de esta forma. El cálculo de una conductancia experimentalmente se calcula así. ¿Por qué digo esto de experimentalmente? Porque es que no es lo mismo que yo tenga hierro con hierro, hierro con aluminio, aluminio con oro, oro con cobre, cobre con aluminio. Entonces es un elemento que se evalúa experimentalmente. Ahora,
tras de que no es lo mismo tener un material con otro material, existen los tratamientos superficiales. Los tratamientos superficiales cambian la rugosidad de un material, y al cambiar la rugosidad de un material, este factor se ve alterado. Normalmente existen tabulaciones de algunos datos de la conductancia entre diferentes materiales. Si hacemos el símil de la resistencia térmica, la resistencia térmica por contacto es igual a, esto tiene un error, porque aquí falta el área, a 1 sobre la conductancia térmica por el área. ¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Claro, ingeniero. Perfecto. El valor de la resistencia térmica, como ya se los dije por contacto, depende de la aspereza de la superficie y de las propiedades de los materiales. Me adelanté a la diapositiva, pero bueno, no importa. Así como de la temperatura y la presión en la interfase y el tipo de fluido. ¿Vale? También no es lo mismo rellenar, por ejemplo, las interfaces con elementos conductores, como ya les dije, como la pasta térmica. La pasta térmica normalmente está hecho de un material viscoso ferroso que permite la conductividad. ¿Vale? Normalmente los valores de la resistencia térmica por contacto, es decir, del inverso de la conductancia térmica, ¿cierto? Están determinados experimentalmente y caen entre, más o menos, 5 por 10 a la menos 6 y 5 por 10 a la menos 4 metro cuadrado grados Celsius sobre vatio. Ah, entonces sí cometí un error. La resistencia, pero es que no debería ser así. Debería, para seguir el mismo modelo, debería ser 1 sobre HC por A. No, es 1 sobre HC por A. Estoy completamente seguro. No, no es 1 sobre HC por A. Bueno, quedémonos entonces con que la resistencia térmica es 1 sobre HC. Los datos están tabulados así. No tiene sentido, pero bueno. 1 sobre HC. Y les presento diferentes valores de conductancia térmica. La primera sección es para parejas de metales idénticos. Es decir, se hizo pruebas entre acero inoxidable 416 y acero inoxidable 416 con diferentes superficies esmeriladas. Acero inoxidable 304 esmerilado, aluminio esmerilado, cobre cepillado, cobre albacído cepillado. Con diferentes asperezas, las asperezas las estamos viendo aquí, ¿cierto? Es decir, esta aspereza es la misma rugosidad a diferentes temperaturas y diferentes presiones. ¿Por qué presiones? Si yo presiono un material, estoy forzando una deformación, una microdeformación, por así decirlo. Estoy haciendo que picos y valles se unan a la fuerza. Entonces estoy disminuyendo el tamaño de las cavidades. Por eso un aumento de la presión puede generar, ¿cierto?, un aumento en la conductancia. Entonces aquí tenemos diferentes valores. Por ejemplo, y esta segunda parte es para parejas de metales diferentes. Acero inoxidable con aluminio, acero inoxidable con aluminio, acero 730 con aluminio, acero 730 con aluminio, aluminio con cobre, esmerilado y cepillado. Miren que los valores cambian. Por ejemplo, miren, aluminio con cobre cepillado. Si nosotros tenemos una presión de 10 megapascales, es aproximadamente de 12.000 vatios metro cuadrado grados Celsius. Y si tenemos entre 20 y 35, casi se duplica el valor de la conductancia a 22.000 vatios metro cuadrado grados Celsius. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una tabla. Es recomendable que esta tablita la tengan cerca, la tengan a la mano. Se encuentra en el libro, en el capítulo número 3, para que la tengan a la mano.
Entonces vamos a hacer este ejercicio. También es un ejercicio propuesto por el libro. Próxima clase también vamos a resolver de esto. 4 transistores. Alguien que lo lea, hombre. Yo estoy ya la garganta está llegando a su fin. Cuatro transistores idénticos de potencia con caja de aluminio están sujetos a uno de los lados de una placa cuadrada de cobre de 20 centímetros por 20 centímetros por 1 centímetro de espesor, con K igual a 386 vatios sobre metro por Celsius, por medio de tornillos que ejercen una presión promedio de 6 megapascales. El área de la base de cada transistor es 8 centímetros cuadrados y cada uno de ellos está colocado en el centro de una sección de 10 centímetros. Que constituye la cuarta parte de la placa. Se estima que la aspereza de la interfase es alrededor de 1.5 milímetros. Todos los transistores están cubiertos de una gruesa capa de plexiglas, que es un mal conductor de calor y por lo tanto todo el calor generado en la unión del transistor debe ser disipado hacia el ambiente que está a 20 grados Celsius a través de la superficie posterior de la placa de cobre. El coeficiente combinado de transferencia de calor por convección y radiación en la superficie posterior se puede tomar como 25 vatios por metro cuadrado por Celsius. Si la temperatura de la caja del transistor no debe sobrepasar los 70 grados Celsius, determine la potencia máxima que cada transistor puede disipar con seguridad y el salto de temperatura en la interfase caja-placa. Vale, perfecto. Entonces tenemos unos transistores, tenemos 4 transistores en una placa de aluminio. ¿Estos transistores son hechos de qué? ¿Eran de qué? Idénticos de potencia con caja de aluminio, están sujetos a uno de los lados, de una placa cuadrada de cobre. Vale. Perfecto. Entonces tenemos una interfaz de aluminio con cobre. Perfecto. Tenemos unos transistores. Esos transistores tienen transferencia de calor por contacto, ¿cierto? Una placa cuadrada de espesor con, tenemos la conductividad, tenemos la presión, tenemos el área de cada transistor. Tenemos muchísima información en este ejercicio. Muchísima. Ay, esto. Entonces, vamos a depurar esta información del ejercicio. Lo primero es que tenemos 4 transistores, pero si nos damos cuenta, esto es un proceso que es simétrico. Es decir, con que calculemos la información para un solo transistor, la información es la misma para los demás transistores, ¿vale? O sea, no tiene gradientes térmicos, por así decirlo. No está más caliente arriba, más frío abajo, sino que todo está de manera regular. No sé si me hago entender con respecto a eso. ¿Sí? ¿No? Sí, ingeniero. Perfecto. Primero vamos a calcular el área de la placa, que es la misma área para el cobre y la misma área para todo eso. ¿Vale? Entonces, el área superficial es igual a 20 centímetros, 0.2 metros por 0.2 metros por 0.01 metros. 0.2 metros por 0.2 metros por 0.01 metros. ¿Cuánto nos da el área superficial? De una, así, sin asco. Cuatro por 10 a la menos 4. 4 por 10 a la menos 4 metros. Espérate, ¿yo por qué lo hice como volumen? No. El área superficial es de 0.2 por 0.2. Y me están viendo que estoy haciendo eso y no me dicen. 0.2 por 0.2. Porque el 1 centímetro es el espesor. 0.04.
Oye. 0.04 metros cuadrados. Me están viendo que estoy metiendo las patas y no me dice. Con una caja de Era para aluminio. tener una excusa cuando perdiéramos el examen. El mismo cuento. Uno de los lados de una placa cuadrada de cobre, pam, 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 de espesor. Esta es la conductividad del cobre. K del cobre, Cu, que es de 386 vatios metro grado Celsius. Por medio de tornillos que ejercen una presión promedio de 6 megapascales. Bueno, eso no es relevante. El área de la base de cada transistor, vamos a colocar área del transistor, es de 8 centímetros cuadrados. 8 centímetros cuadrados, que para pasarlos a metros cuadrados por 1 metro sobre 100 centímetros, y todo eso lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área de los transistores? Ocho por 10 a la menos 4. 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Perfecto. Y cada uno de ellos es colocado en el centro de una sección de 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces no necesitamos esa área superficial porque en realidad el cuadrito era de 10 centímetros por 10 centímetros. Muy bien. Entonces el área superficial no es 0.2 metros por 0.2, sino 0.1 metros por 0.1 metros. Nuevamente, 0.01 o 0.01. 0.01. 0.01 metros cuadrados. Ahora sí. El problema de un ejercicio con tanta información. Que constituye la parte de la placa. Se estima que la aspereza de la interfaz es de alrededor de 1.5 milímetros. Eso no nos interesa por ahora. Todos los transistores están cubiertos de una gruesa capa de plexiglas, que es un mal conductor de calor. Y por lo tanto, todo el calor generado en la unión del transistor debe ser disipado hacia el ambiente que está a 20 grados Celsius. T ambiente igual a 20 grados Celsius. Es decir, por el plexiglas no se transfiere calor. Perfecto. A través de la superficie posterior de la placa de cobre. El coeficiente combinado de transferencia de calor por convección-radiación en la superficie posterior se puede tomar como 25 vatios metro cuadrado. H igual a 25 vatios metro cuadrado grados Celsius. Si la temperatura de la caja del transistor no debe sobrepasar los 70, TS debe ser de 70 grados Celsius, determine la potencia máxima que cada transistor puede disipar con seguridad y el salto de temperatura en la interfaz de la caja. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos toda la información. Hay una pequeña información que nos hace falta, que es la conductancia. ¿Por qué? Porque esa es la información de lo que yo dije que no nos servía como tal anotarlo acá, que es la presión de los 6 megapascales y la aspereza, que es de alrededor de 1.5 milímetros. Sabemos que el contacto, ¿cierto? Es decir, que estos pernos están hechos de aluminio, era, ¿cierto? Estaban hechos de aluminio y que la placa era de cobre. ¿O era al revés? No. Esto es de aluminio y la placa hecha de cobre. Entonces nos vamos aquí, buscamos en la tabla esta que tenemos y buscamos la interfaz aluminio-cobre. Nótese que tenemos dos puntos de aluminio-cobre.
En este ya no es como en las tablas de termodinámica que podíamos hacer una interpolación, y aquí no es tan fácil. Miren que tenemos aluminio-cobre y aluminio-cobre. Nos dicen que la rugosidad tiene que ser más o menos 1 punto, ¿qué era? 1.5 milímetros. Es decir, entre estos dos, el valor que se encuentra más cercano a estos 1.5 milímetros es más o menos este. O sea que la superficie debe ser más o menos esmerilada. Está bien. La temperatura, no nos hablan de la temperatura por ahora, así que quedémonos con esto. Y nos dicen que la presión es de 6 megapascales. Entre estos dos, este está 5, este está 15. ¿Cuál es el valor más aproximado? Si estamos a 6 megapascales. ¿El de 42.000 o el de 56.000? Si tenemos una presión de 6 megapascales, aquí aparece 5, aquí aparece 15 megapascales. De 42, ¿no? El de 42. ¿Por qué? Porque es el más cercano a las condiciones que nosotros tenemos. En este caso toca trabajar así porque no tenemos ningún dato experimental de las condiciones exactas que acabamos de plantear. Por lo tanto, acabamos de definir que la conductancia en el caso es similar a la de una superficie esmerilada de aluminio-cobre con una presión de 5 megapascales. Decidimos entonces que la conductancia es de 42.000. HC es igual a 42.000 vatio metro cuadrado de grados Celsius. Por eso les digo que la resistencia debería tener o debería contener el área, porque no tiene sentido dejarlo solo sobre 1 sobre HC. Creo que eso debe ser un error en el libro. Vamos para eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño esquema lateral. Ya tenemos todos los datos, no necesitamos más. Vamos a hacer un pequeño esquema lateral para ver cómo funciona esto. Aquí tenemos la placa de cobre para la sección de 10 por 10, eso sería nada más para el mochito que estamos trabajando. Aquí tenemos el transistor. Este es el plexiglass que lo recubre, es decir, para acá no hay transferencia de calor para la izquierda. Y por este otro lado, pues está el aire. ¿Vale? El transistor es el que está mandando la parada en la temperatura. ¿Por qué? Porque es el que se va a calentar. La otra placa es el que va, o la que va a transferir el calor. Entonces el calor va en esta dirección. Perfecto. Aquí podemos decir que tenemos un sistema en serie. ¿Cuál es nuestro sistema en serie? Vamos a plantearlo así. El transistor tiene una resistencia por conductividad. Para acá vamos a decir que no hay nada porque el mismo ejercicio nos dice que aquí no hay conducción, no hay nada. Entonces todo parte del transistor. Entonces vamos a plantar primera resistencia con conductancia por el área respectiva del transistor. La segunda resistencia sería la pared de cobre, que sería y la tercera resistencia sería el ambiente. ¿Es claro esto? ¿Gente? Sí. Perfecto. Entonces ya hemos establecido este caso. Ahora vamos a plantear las ecuaciones haciendo el símil eléctrico. Entonces, la transferencia de calor
es igual en este caso a T1, donde T1 vamos a llamarlo la temperatura del transistor. Y a este vamos a llamarlo T ambiente normal. Sería T1 menos T ambiente sobre la resistencia. Donde esta resistencia es igual a la resistencia por contacto más la resistencia a la conducción más la resistencia a la convección. Tenemos que calcular cada una de estas. La resistencia por contacto, por eso les decía que debía ser 1 sobre H por R. Porque tiene que ser 1 sobre, vamos a poner los valores de una, 42.000 vatios metro cuadrado grados Celsius. ¿Por qué tiene que ser por el área? Porque las unidades de una resistencia térmica tienen que ser siempre unidades de temperatura en función de energía. Para el sistema internacional, grados Celsius sobre vatio. Si yo lo dejo así, nos va a quedar la conductancia o la resistividad como metro cuadrado por grado Celsius sobre vatio. Entonces aquí hay que incluir el área del transistor. ¿Cuánto era el área del transistor? 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da la resistencia por contacto? Parece que va a tocar quedarnos aquí. 0.03. Profe, ¿no se había dicho que era 0.01 porque en el ejercicio especificaba que era de 10? No, pero esta es, ojo, esta es la superficie de la placa, la que habíamos dicho, pero el ejercicio es claro y nos dice que el área del transistor es 8 por 10 a la menos 4. Ah, listo. Vale, eso lo aclara aquí. Eso fue un pequeño malentendido que había, pero mira. El área base de cada transistor es de 8 centímetros al cuadrado, que se traduce en 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Lo de la sección del 10 por 10 es para un solo transistor en el que se encuentra. Ah, listo, profe, gracias. Vale. ¿Cuánto dio? Perdón, 0.0 ¿qué? 0.03. ¿0.3 qué? El siguiente número. No, yo aproximé, daba 0.029.7. Ah, bueno. Vale. Grados Celsius sobre vatios. Resistencia a la conducción. Sería L sobre K por A, donde L viene siendo el espesor. El espesor del ejercicio nos dice que es de 1 centímetro. O sea, 0.01 metros sobre K. La conductividad del cobre es de 386 vatios metro grados Celsius por el área, que esta vez sí es el área de la placa, que es de 0.01 metros cuadrados. 0.01 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da la resistencia a la conducción? $2.59 por 10 a la menos 3. 2.59 por 10 a la menos 3 grados Celsius sobre vatio. Y por último, la resistencia a la convección, ¿cierto? Es 1 sobre H por A, donde H nos dice el ejercicio que es 25 vatios metro cuadrado grados Celsius.
Y el área nuevamente es la misma, 0.01 metros cuadrados. Soda 4. Cerrado. Sí. Oh, carajo. Grados Celsius sobre vatio. ¿Cuánto nos da entonces la resistencia total? La suma de todo eso. $4.032. 4.032 grados Celsius sobre vatio. Perfecto, ya tenemos la resistencia. Simplemente reemplazar en la ecuación de calor. T1. El ejercicio nos dice que la temperatura no puede pasar de 70 grados Celsius. Menos T infinito. La temperatura del ambiente tiene que ser de 20 grados Celsius. Sobre 4.032 grados Celsius sobre vatio. Celsius se va. Y no me queda espacio. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuánto da el calor? La transferencia de calor. 12.4. 12.4 vatios. ¡Boom! Sale el ejercicio. Miren que entonces este tipo de ejercicio en realidad no tiene mucha complicación. Este tipo de ejercicios, el secreto está en identificar el medio de transferencia de calor, es decir, el fenómeno de transferencia de calor, y poder calcular cuál es la resistencia. ¿Vale? Yo creo que por tiempo, muchachos, básicamente ya no nos va a quedar. Así que creo que la próxima clase vamos a ver si alcanzamos a dar lo que queda de teoría rapidito y hacemos unos cuantos ejercicios, bueno, para que les quede para el parcial. Si no alcanzamos a hacer ejercicios, creo que tenemos todavía una clase antes del parcial, ¿sí o no? La del martes después del quiz. La del martes después del quiz. Podríamos tomar esa clase para hacer ejercicios si no nos queda tiempo. Bueno. Pero el quiz es martes. No, el quiz es el viernes. Recuerden que todos los quizzes y exámenes son los viernes. Sí, estaba confundido. Y el viernes entrega entonces el taller para entregárselo el día parcial. Perdón, volví, ¿me escuchan? Sí. Es que tuve un problema que con la pierna desconecté sin querer los audífonos. ¿Me estabas preguntando? Sí, que si entonces el viernes entrega el taller para entregárselo el otro viernes del día parcial. Sí, señor. Uno de sus compañeros me pidió la solicitud que de pronto, si se los podía entregar antes, mejor. Así que voy a hacer el esfuerzo para... Bueno, sí, eso sí es verdad. Si lo pueden entregar el martes del día de la clase, mejor. Claro, pero que martes. Voy a hacer el esfuerzo, si me queda tiempo entre hoy y mañana, porque tengo unas cosas tengo siempre bastantes cositas por hacer. Si me queda tiempo de dejárselos ordenados, yo se los trato de dejar por lo menos para el martes, ¿bueno? Me era una pregunta, ¿y los videos de la clase ya los montó todo? Sí. No, hoy los voy a dejar subiendo ahorita, porque voy a salir, entonces los voy a dejar subiendo mientras estoy en la calle. Ok. El quiz es para el viernes, Sumaque. Como el trato es un trato, ¿cierto? Habíamos llegado a un trato el día de ayer. Voy a ver la asistencia, pero le voy a colocar que todos asistieron. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de palabra. ¿Cierto, David? Por supuesto, profe. Vaya, entonces, ¿para qué me levanté temprano? Que diga que no, para aprender, mijo, para aprender. Porque si no te levantabas temprano,
probablemente yo no hubiese respondido a aquella pregunta o duda tan importante que tú tenías. Terrible. ¿Ah? Yo la verdad prefiero hasta ahora que en la noche. Sí, ver una clase grabada es horrible, a mí no me gusta. Sí, es horrible porque literalmente te toca tragar entero lo que te están viendo, lo que te están presentando. No puedes hacer ninguna pregunta ni nada. Bueno, como dijo mi papá, los abandono. Ya, pero... Uy, Hasta luego. y eso quedó grabado.